Buenas noches, mi nombre es Constanza Artave, mi número de legajo es 211-652. Hoy es 9 de junio de 2025 y el presente video se corresponde a la resolución de la actividad evaluable número 3 de la materia metodología de la investigación. Para ello se nos propuso la lectura del trabajo de Santos López Leiva, el proceso de escritura y publicación de un artículo científico en la revista electrónica Educare. Comenzaré esta exposición hablando de los principales aspectos que hacen al proceso de escritura y publicación de un artículo científico y cómo se articulan entre sí. En cuanto a la estructuración del artículo científico, podemos diferenciar en dos a las partes que conforman el artículo. Por un lado, las conexas, es decir, acá tenemos el título, los autores, el resumen o abstract, las palabras claves o keywords, los agradecimientos, las referencias, anexos, tablas y figuras. Y por otro lado tenemos a las partes centrales, ¿no? Que son la introducción, luego los objetivos que se buscan en el artículo, los métodos que se han utilizado, los resultados, la discusión y por último las conclusiones. Esto es en términos de Cargill y O'Connor. En cuanto a los requisitos para elaborar un buen artículo científico, encontramos, en primer lugar, disponer de buena información, datos novedosos y bien trabajados, y en segundo lugar, es importante la presentación y discusión de resultados, que se convierten en el principal referente de una comunicación científica de este tipo. Hemos estudiado en el módulo que una forma de comunicar a la comunidad científica es a través de estos artículos. Bueno, adentrándonos a la organización del artículo en sí, ¿cómo se organiza el artículo? Primero debemos elaborar una breve introducción en donde se trata el problema en cuestión y debe ser lo más breve posible, solamente explicando el problema y en base a ello se construye un buen marco teórico para los pasos que le siguen. En segundo lugar, se da la dirección al problema en la definición y la delimitación de las variables, que este es el apartado de los métodos. Y por último se conecta la introducción con la información que se ha trabajado y se da la discusión, la cual empieza con el análisis de los resultados y termina con la comparación o revisión de los elementos que fueron planteados en la introducción. A esta estructura del artículo se lo ha denominado AIMRAD, Abstract, Introduction, Materiales y Métodos, Resultados y Discusión, también en términos de Cargill y O'Connor. En cuanto al proceso de preparación del manuscrito, una vez que ya hemos pasado esta etapa anterior de organizarlo, debemos, para el proceso de escritura, de la preparación del manuscrito, atender a 4 apartados. Primero, contar con un buen plan de escritura, es decir, considerando el tiempo y los recursos de los cuales disponemos. Debemos también definir la etapa inicial de preparación, es decir, cómo iniciar el escrito, atender a los procedimientos de edición y finalmente llevar a cabo una revisión final. Una vez que hemos preparado el manuscrito y que hemos llevado a cabo esa revisión final, debemos pasar a la etapa de la publicación y para ello seleccionar una revista que nos interese, ¿no? Cuando ya tenemos la seguridad de que ese artículo ha sido revisado y está en condiciones de ser publicado, debemos seleccionar la revista a la cual enviaremos el artículo. Para una buena selección de la revista es conveniente atender algunos de estos criterios, como son que la revista mantenga una revisión por parte de pares de la comunidad científica, que esté soportada por una editorial o una institución acreditada, que cuente con buena reputación dentro de la comunidad científica, que posea un editor o editora responsable y con el respaldo de editores temáticos, y además el tiempo y la continuidad con la cual esta revista se viene publicando, ¿no? Que sea, por ejemplo, si se publicó durante varios años y de forma interrumpida, va a contar con un mayor prestigio y con un mayor aval por parte de la comunidad. Una vez que hemos seleccionado esta revista, el autor, en este caso, debe enviar junto al artículo una carta de presentación. En esta carta de presentación debe explicar el contenido del trabajo, las razones por las cuales ha seleccionado esa revista, resaltar las bondades de la revista, mencionar si ha contado con la colaboración de algún escritor, resaltar que el artículo es original, esto es muy importante, y que no se lo ha dado a ninguna otra publicación, es decir, que se trata de un artículo inédito. Y además establecer las disposiciones para atender a las correcciones que surgirán de los árbitros. Y por último, dar gracias al editor
y agradecer también la oportunidad que se le brinda al trabajo para ser evaluado. Una vez que el editor recibe el trabajo, la primera actividad es revisar si la temática del artículo atiende a la revista, es decir, si es una problemática que está vinculada a la que trata la revista. Después, si las instrucciones a los autores fueron atendidas debidamente. Si se cumplen con estos requisitos, el editor lo que hace es transferir el artículo a los evaluadores, que generalmente son dos. Estos evaluadores son, como bien decíamos antes, los árbitros. De esta evaluación por parte de los evaluadores puede surgir que no se realice ninguna recomendación, es decir, que acepten el artículo in limine, lo cual es poco frecuente, o que hagan algunas observaciones en donde cada evaluador realiza observaciones, vuelve el artículo al editor y este se lo devuelve al autor, quien tiene la libertad de hacer las correcciones o desatender y no publicar el artículo. Concluyendo, ¿qué debe tener un artículo científico? Debe formular un problema pertinente, es decir, un problema científico, independientemente de que el trabajo pueda tener valor o no para la formulación de políticas o la solución de problemas sociales, pero debe tener un problema pertinente, un problema científico. Y que el trabajo tenga una adecuada articulación entre la teoría, la metodología y el análisis. Y que realice una contribución al conocimiento, aunque esta contribución sea una contribución modesta, ¿no? En conclusión, la habilidad y experiencia en la presentación de reportes de investigación a través de elaboración y publicación de artículos científicos solo se logra mediante el ejercicio cotidiano. Es decir, que es una tarea que